Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas. Esperamos que estén muy bien. Y hoy una nueva clase tenemos en Seminario de Manicuría que son alteraciones y patologías. Esto corresponde a tres clasificaciones diferentes. Uno va a ser de la piel, otro va a ser de las manos y por último vamos a ver de las uñas. Con respecto a las patologías de la mano dentro de la clasificación podemos encontrar tres diferentes. Dos de ellas son bastante conocidas o por lo menos un poco más escuchadas que una. El síndrome del túnel carpiano es uno de ellos, osteoartritis y también tendinitis de muñeca. Vamos con el primero. El síndrome del túnel carpiano es un paso estrecho de ligamentos y huesos en la base de la mano que contienen nervios y tendones. Particularmente lo que se observa mucho y se siente además dentro de los síntomas es un dolor frecuente y también gradual. Es una afección que se da por una excesiva presión en el nervio medio. Se observa preferentemente en mujeres, esto no quiere decir que en hombres no se observe, pero preferentemente en mujeres que van entre los 30 y 60 años. El engrosamiento de los tendones irritados u otras estructuras hinchadas van a estrechar el túnel y van a causar una comprensión de los nervios. Bien, ¿cuáles van a ser esos síntomas que recién algo habíamos comentado? Dolor, entumecimiento de la zona, cosquilleo, tanto en la zona de la mano como también del brazo. Se va a pinzar, se dice que se pinza o se comprime el nervio mediano o medio, cualquiera de los dos está bien dicho. En algunas bibliografías lo van a encontrar como el nervio mediano y en otras como nervio medio. Y este dolor es gradual, estos síntomas son graduales, es decir, que si no hay una atención médica relativamente lo más rápido posible, con el correr del tiempo esto se agudiza hasta que en algunos casos, ya en casos mucho más avanzados, puede llegar a terminar en cirugía. Como lo vemos acá en el dibujo, lo que vamos a encontrar es que la mano va a estar de una forma en supinación, en una forma anatómica, y vamos a observar que en la zona de la muñeca existen dos nervios, ¿sí? En este caso, hablando de esta patología y esta alteración particularmente, encontramos el nervio mediano que está acá determinado por el color amarillo, y lo que se le llama justamente, lo que le da el nombre a esta alteración, es la zona en donde se va a estrechar o va a haber, digamos, como si fuera un símil estrechamiento o pinzamiento. Esto que vemos acá es el ligamento transverso del carpo y se le llama muchas veces túnel. Bueno, gracias a su forma, una vez que el nervio mediano tiene una cierta alteración donde está irritado y por supuesto se ensancha este nervio, se comprime en esta zona de acá, que es justamente lo que le da el nombre a túnel carpiano por la zona y por la forma del ligamento, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a afectar particularmente este síndrome? Lo que va a afectar especialmente va a ser la sensibilidad en muchas ocasiones y por lo general es lo que más se da de los dedos pulgar, índice, mayor y esto es importante que ustedes lo entiendan, que es la parte del dedo anular. Si nosotros lo vemos como lo vemos acá en la mano, por ejemplo, esto sería una mano izquierda, porque estamos viendo la zona de en una mano en supinación, o la mano derecha, podríamos decir mejor dicho. Lo estamos viendo en un estado de supinación, esta es la zona palmar, detrás tengo la zona dorsal, que eso lo habíamos visto en la primera clase, entonces voy a encontrar el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo mayor, y en este caso, viéndolo de manera de supinación o en la forma anatómica de supinación, va a ser una parte del dedo anular, que en este caso corresponde a la parte derecha, ¿sí? Es importante que ustedes sepan cómo es la ubicación que corresponde, digamos, al dolor, al entumecimiento, al cosquilleo de este tipo de síndrome, porque después existe otro, que ahora lo vamos a ver en un ratito, que va a abarcar las otras dos partes que nos quedan de la mano. Bueno, espero que ninguno sea impresionable. Acá tenemos una figura, esto es un caso real de una cirugía justamente del túnel carpiano y me parece interesante mostrárselas en donde acá lo vemos, ¿ven? El nervio mediano o medio, ¿sí? Cuando este nervio se ensancha,
puede ser por diferentes causas, principalmente por una cuestión de posturas. Vieron que el nervio medio viene desde la zona mucho más alta del cuerpo humano, no solamente en el brazo, hace un recorrido bastante extenso. Bueno, en este caso, una vez que se ensancha, principalmente por contracturas, es una de las causas más comunes, al pasar por ese el túnel que nosotros nombramos, que era el ligamento justamente, em, tiende a ensancharse porque se vuelve mucho más ancho el nervio, no el túnel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? En algunos casos hay personas que el túnel carpiano lo tienen bastante estrecho, no es en todos los casos. Principalmente encontramos un mayor porcentaje de casos en mujeres de 30 a 60 años. Entonces, sumado a las contracturas, que eso puede llegar a provocar, una de las características que puede llegar a provocar que el nervio mediano se ensanche, y sumado a eso, que el túnel, tenemos un túnel carpiano bastante estrecho, o el ligamento, mejor dicho, transverso bastante estrecho, bueno, todo eso suma y ayuda a que este síndrome del túnel carpiano sea bastante más efectivo, digamos, a la hora de aparecer, ¿sí? Algunas causas, como les dije recién, pueden ser personas con un canal estrecho, en algunos casos, no se da en todos. También se puede dar por movimientos repetitivos y esto es muy común y puede mezclarse, digamos, y confundirse con lo que es tendinitis de muñeca, que lo vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, un movimiento repetitivo puede ser personas que trabajan en la zona de expedición o de alguna parte de logística, en donde tienen que hacer movimientos repetitivos. Una de ellas puede ser la línea de ensamblaje. También se puede dar por lesiones en la muñeca o una hinchazón debido a determinadas enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. Este tipo de patología es una artritis deformante que no solamente va a abarcar a una característica puntualmente, no vamos a entrar mucho en detalles porque no es necesario que lo sepan, pero sí decirles que la artritis reumatoidea es una artritis deformante, ¿sí? Principalmente de huesos. Bien, el otro síndrome, que además del túnel carpiano también vamos a encontrar, es el síndrome de Guyon. Por eso yo les dije, recuerden bien cuáles son las zonas que afecta el síndrome del túnel carpiano y ahora vamos a ver las otras dos, la zona y media, digamos, que nos queda, corresponde justamente al síndrome del síndrome de Guyon. Son muy parecidos justamente por la ubicación. El síndrome de Guyon va a ser justamente el canal de acá, es un poquito más abajo del ligamento transverso que teníamos, y la diferencia radica en el tipo de nervio que va a estar interviniendo en estos síndromes. En el túnel carpiano dijimos que es que es el nervio mediano o medio. En el síndrome de Guyon, lo que va a intervenir va a ser el nervio cubital. Por lo tanto, el nervio cubital va a abarcar la última parte, digamos la otra mitad del dedo anular y el dedo meñique, ¿sí? Ya vamos a llegar a una fotito que les tengo preparadas. Bien, síndrome de Guyon. Entonces, este es un síndrome neurológico, a diferencia del otro que tiene que ver con una hinchazón del nervio propiamente dicho. En este caso, el síndrome de Guyon es un síndrome neurológico poco frecuente que está producido por el atrapamiento del nervio cubital no medio en su paso por el canal de Guyon, lo que le da por supuesto el nombre al síndrome o la alteración. Es una estructura anatómica de pequeño tamaño y este diámetro puede verse disminuido por diversas razones, lo que va a dar lugar justamente a que el nervio cubital se vea pasando por un canal o un túnel bastante estrecho y empieza a generar este tipo de dolor. Se pueden dar alteraciones sensitivas, puede haber alteraciones motoras en los lugares de inervación del nervio, situados principalmente en la cara más medial de la mano y en los dedos anular, recuerden que va a ser la otra mitad aproximadamente, y el dedo meñique. Y acá lo vemos. Estas zonas son las que abarcan, recuerden que esto es la mano en forma anatómica, en forma de supinación,
Bueno, en este caso, el síndrome de Guillain va a abarcar los otros dos, el dedo y medio, digamos, de las zonas que me quedaban libres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? Es que el síndrome de Guillain va a abarcar la otra mitad del dedo anular y el dedo meñique por completo, hasta, por supuesto, la zona en donde están ambos canales. Otra de las diferencias es que en el síndrome del túnel carpiano va a estar interviniendo el nervio mediano o medio, en el de Guillain el nervio cubital. Bien, pasamos a la otra alteración de las manos, ¿sí? En este caso es la osteoartritis. Es una patología que afecta a las articulaciones que afectan al cartílago principalmente. Comúnmente a los 55 se da en los hombres, 55 años en los hombres y las mujeres mayores de 55. Es un tejido que recubre y protege los huesos en las articulaciones y que permite que se deslicen unos con otros. Una vez que esto se empieza a desgastar, empiezan a tener, digamos, como una especie de erosión y eso empieza como a carcomerse y a romper justamente los huesos. Lo que se genera es que empiecen a rozar, ¿sí? Acá lo tenemos, se genera una erosión del cartílago y esto comienza como, digamos, a carcomerse, empieza a romperse, los huesos empiezan a rozar y esto provoca muchísimo dolor. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Principalmente va a ser el dolor, uno de ellos, la hinchazón también de la zona porque empieza a haber una contusión y la rigidez, ¿sí? Porque al no tener la mayor movilidad posible, como si esto, digamos, esta alteración no existiera, obviamente va a haber una rigidez. Pueden aparecer espolones óseos también o huesos adicionales alrededor del cartílago. Esto se da también en casos que no sea osteoartritis propiamente dicho, sino a veces, esto lo vemos mucho cuando los niños o las niñas son muy chiquititos, que están en periodo de crecimiento y de formación. Los médicos nos dicen que no hay que tirarle los brazos a los chicos, que hay que tener ciertos cuidados a la hora de manipularlos y no estirar, porque puede pasar esto, ¿sí? En los casos de los niños y las niñas que están en periodo de crecimiento, por lo general eso después se revierte y vuelve a su lugar normal y habitual, porque obviamente está en un periodo de crecimiento. Pero si llega a haber algún tipo de alteración o patología preexistente, bueno, esto sí puede empeorarse. Y acá lo vemos comúnmente, como lo habíamos dicho, lo vemos mucho más en mujeres arriba de los 55 años, 65 años, dependiendo siempre el estado de cada uno de los clientes, en realidad en este caso. Bien, otra de las causas también puede ser hereditarias, el sobrepeso especialmente en cadera, rodillas y el pie, esto afecta a la parte de sostén, que haya tenido en algún momento alguna fractura o una lesión mal curada o no tratada, cuando tienen movimientos repetitivos, en especial con arrodillarse o estar en cuclillas. Esto pasa también cuando hacen los deportistas deportes de alto impacto, ¿sí? Acá tenemos otra foto. Acá no es tan marcada la osteoartritis. Vemos que sí lo podemos visualizar en estas zonas de acá. ¿Ven? Acá como si fuera en la zona de los nudillos. Pero no es tan marcada como en la foto que vimos anteriormente. Y esto, bueno, ya lo vamos a ver en el último tema de la clasificación de alteraciones y patologías de las uñas. ¿Qué podría llegar a pasar con esto? Bien, y pasamos a la última alteración de la mano, que es la tendinitis de muñeca. Esta es una de las causas bastante conocidas, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano. Creo que quizás tendinitis de muñeca lleva el podio número 1, pero bueno, más o menos lo tenemos bastante escuchado por lo general. Es un proceso inflamatorio, puede ser un proceso también de irritación de un tendón, que es el músculo cubital anterior. Es agudo y puede llegar a generarse en crónico, por supuesto, si esto no es tratado.
y se puede dar también tanto en hombros, en manos o en talón, pero esto siempre pasa una vez. Es decir, o lo tiene en los hombros, o lo tiene en el talón, o lo tiene en la mano, en el hombro, no hombros, en los dos no, es muy raro que lo tenga, ¿sí? Y acá lo vemos sonográfico, es la inflamación, fíjense que es muy parecida a la tendinitis de muñeca, perdón, al síndrome del túnel carpiano, quiero decir, pero esa no está del lado, digamos, dorsal, sino un poco más al costadito, pero están más o menos en la misma zona. Así que ojo que esto puede ser motivo de que se los confundan, ¿sí? Acá en este caso es la irritación o un proceso inflamatorio del tendón, no del nervio. Las causas pueden ser microtraumatismos repetitivos, lo mismo, algo que, por ejemplo, la utilización del mouse todo el tiempo con la computadora o todos los días, mucha carga horaria con el mouse, o el estar con una postura incómoda, por ejemplo, en los que estamos haciendo teletrabajo con respecto a las computadoras, a las PC, a las laptops. Puede ser otro motivo, por ejemplo, los que hacen embalaje, lo que hacen también una tarea de ensamble. Bueno, son movimientos muy repetitivos. La sobrecarga también es otra de las causas, uso excesivo de la articulación o repetición, que es más o menos lo mismo. Y un proceso degenerativo tendinoso es cuando se debilita el tendón y también se inflama. Síntomas que podemos encontrar en este tipo de alteración: la hipersensibilidad, va a haber una gran sensibilidad en la zona, la hinchazón principalmente y el entumecimiento. Esto por lo general tienden a dormirse la mano, dormirse el brazo. Bueno, eso tiene que ver también con esto. Bien, ahora pasamos a las alteraciones de la piel. Con respecto a las alteraciones de la piel, vamos a encontrar también tres clasificaciones diferentes. Uno va a ser el grado de hidratación, que ustedes bien lo saben. Esto lo vamos a hacer, digamos, como un repaso general. Más que nada, nosotros vamos a encontrar cuando una piel está hidratada o deshidratada. Lo vamos a ver claramente en las observaciones y en las preguntas que le hacemos sobre la anamnesis a nuestros pacientes que vamos a atender. El estado de circulación periférica significa cómo está en líneas generales toda la parte circulatoria y circundante de la zona que vamos a trabajar, en este caso la parte de las manos. Y también el grado de nutrición, que tiene que ver más o menos con parecido al grado de hidratación, no es lo mismo sabemos, pero bueno, en líneas generales es más o menos lo mismo. Pero nosotros nos vamos a detener un poco más, no tanto en las alteraciones propiamente dichas, sino más en las patologías, que son cosas que vamos a ver en nuestro gabinete cuando estemos atendiendo. Si algunas de ustedes ya son manicuras o manicuristas, si están trabajando o toman el servicio, digamos, como consumidoras simplemente, o tienen conocidos que lo hacen. Bien sabemos que nosotros trabajamos la piel sana. Lo que es la piel enferma no la vamos a trabajar, pero sí podemos identificarlo. Eso está bueno poder ponerlo dentro de nuestra anamnesis, como para tener una guía y un seguimiento también de ese paciente, pero no vamos a diagnosticar y ni tampoco vamos a decirle al paciente: ahí tenés tal cosa. No, siempre vamos a sugerir vamos a hacer una derivación médica. Si bien nosotros en el seminario vamos a ver algunas alternativas estéticas de las que sí podemos trabajar, hay ciertas patologías que no. Como lo dice la palabra, patologías lo va a ver únicamente el médico o la médica. Bien, ¿qué son las patologías de la piel? Son factores que se pueden alterar, repercutir o modificar el estado natural de la piel. Por lo general son llamadas, en nuestro caso lo vamos a llamar enfermedades profesionales. Y esto lo vemos muy a menudo en muchas profesionales, que son manicuras especialmente, por abordar esta rama, digamos, de la estética, en donde hay una omisión claramente de un montón de elementos de protección personal y además negligencia muchas veces a la hora de manipular ciertos productos cosméticos y herramientas que vamos a utilizar. Quiero aclarar algo: las enfermedades profesionales son altamente evitables,
¿sí? Nosotros cuando utilizamos los elementos de protección personal vamos a minimizar el máximo posible de riesgo. Por supuesto que el riesgo siempre va a estar latente, pero bueno, teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo, sumado a eso las normas de bioseguridad y los elementos de protección personal, sabemos que podemos disminuir muchísimo esos riesgos, hasta incluso en muchos casos que sean nulos. Pero a su vez también existen cambios ambientales, sustancias químicas, radiaciones solares, envejecimiento fisiológico, por supuesto, y la vida cotidiana misma. Y muchas veces esas patologías de la piel nosotros los vamos a encontrar como dermatosis. Dentro de la dermatosis lo vamos a dividir también, vamos a clasificar nuevamente, pero esta dermatosis la vamos a denominar una dermatosis profesional, ¿sí? Esto es una alteración cutánea que está causada, favorecida o empeorada por el ambiente de trabajo o escasos cuidados de la profesional. Fíjense que esto se aborda especialmente en una enfermedad profesional, ¿sí? Como lo decimos acá, es prevenible, es 100% prevenible. Si nosotros tenemos en cuenta todas las normas que necesitamos para evitar estos riesgos, como lo dije anteriormente, estas pueden ser nulos. Dentro de la clasificación de las dermatosis profesionales vamos a encontrar la irritativa, la alérgica y la crónica en manos. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en este caso en la zona palmar. Puede pasar que tengamos ciertas irritaciones. Fíjense que acá tenemos eritema, acá lo vemos en la zona dorsal también, hasta incluso puede ser interdigital, ¿sí? La dermatosis irritativa es una inflamación de la piel de las manos por contacto directo con una sustancia irritante. Vuelvo a insistir, es una alteración, una enfermedad profesional altamente prevenible, ¿sí? Aparece como quemadura en las manos. No siempre es una quemadura, pero por lo general puede llegar a aparecer. Si esto no lo hacemos ver por un especialista en la materia, especialmente un dermatólogo o dermatóloga, esto va a ser crónico, ¿sí? Se da también, se observa mucho en las personas que utilizan productos cosméticos especialmente para esculpir, o también las que utilizamos los esmaltes semipermanentes. Trabajamos con productos químicos un poquito más irritativos, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que tener el doble de cuidados más allá de los elementos de la manicuría tradicional que también pueden llegar a generar algún tipo de irritación, como por ejemplo puede ser el quita esmalte. Entonces, aparece como quemadura en manos, en palmas y también en los espacios interdigitales. ¿Cómo lo podemos observar? Como un enrojecimiento, hay una inflamación. En algunos casos, dependiendo por supuesto de la fisiología y el estado de cada uno del ser humano, puede aparecer en carne viva y puede aparecer también un engrosamiento de la zona. Una de las características, digamos, estándares en este tipo de dermatosis es la picazón y muchas veces la hinchazón. En este caso lo podemos observar en espacios interdigitales. Fíjense cómo claramente se observa la diferenciación, hasta incluso en la zona que llega casi a los nudillos. Acá, por ejemplo, lo podemos encontrar casi en toda la falange en la longitud, ¿sí? Esto no afecta a las uñas, afecta solamente a la piel. Bien. Otra es la dermatosis alérgica. Dentro de la dermatosis alérgica también lo vamos a encontrar como un leve salpullido. Esto por lo general se encuentra más en la zona del brazo y también lo podemos encontrar en la zona dorsal de la mano, no palmar. Puede aparecer en la palmar, sí, claramente, pero por lo general este tipo de alergia se da mucho más en la zona del brazo, como lo observamos acá, muchísimo más notable, y en algunos casos en la zona dorsal. Es el contacto de él o la profesional con alguna sustancia de la que previamente ya es alérgica o alérgico. Por lo general a veces no se sabe, se dan cuenta en el momento cuando o días posteriores cuando comienza a aparecer este tipo de alergia. O también si tenemos una piel sensible a ciertos productos cosméticos, como lo mencioné anteriormente, que a veces son un poco más irritativos que los de manicuría tradicional,
Bueno, y a veces no lo sabemos, esto también puede pasar. Y se da por una exposición repetida. Las que son manicuras que están trabajando con uñas esculpidas, por ejemplo, las que están trabajando con semipermanente y trabajan en centros de estética, tienen turnos seguidos, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto está mucho más expuesto que quizás los que hacen un tratamiento a domicilio o trabajan por su cuenta. Acá lo podemos ver en la zona dorsal y fíjense que también aparece en la zona que yo les decía del brazo, ¿sí? Son como pequeñas erupciones, todos uno al lado del otro, como si fueran vesiculitas, dan una sensación de picor muy elevado. Se sugiere siempre, por supuesto, ir al dermatólogo o a la dermatóloga de manera inmediata, pero esto por lo general lo van a visualizar tanto en lo que es la enfermedad profesional y también a veces puede aparecer en la mano de las clientas, ¿sí? Cuando son alérgicas a algún tipo de componente del material que se esté trabajando. Esto se observa no tanto en manicuría tradicional, sí lo podemos observar en semis permanentes y lo podemos observar también cuando se hacen trabajos de esculpidas, ya sea en acrílico o en geles, principalmente en acrílicas. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos, no me quiero adelantar, cuando tengamos ya las clases de esculpidas, ahí vamos a ver por qué y les voy a traer a cuenta este tema. Bien. Y por último, vamos a ver la dermatosis crónica. Como lo dice su palabra, ya esto es algo que no se vio o no se hizo ver en el momento, o bien lo dejamos pasar y gracias a un montón de factores esto se empieza a ser crónico, ¿sí? Por lo general tiene un tiempo prudencial. Esto se puede dar tanto en manos como en la zona de los pies. Es una serie de alteraciones en la piel que va a aparecer inflamada y luego irritada. Acá sí podemos ver hasta incluso zonas que no les digo ser tan exagerada como en carne viva, pero bueno, hay situaciones en las que sí puede aparecer. Y lo mismo, está producido por un contacto repetido a sustancias químicas que se da especialmente en el desempeño de la vida, o mejor dicho, del trabajo laboral, ¿sí? De lo que es el diario. Las personas que están más expuestas son las que, como les comentaba recién, trabajan, por ejemplo, en centros de estética y tienen el turno, no sé, todos los días varios turnos. Bueno, por más de que hoy con los protocolos tengamos otro tipo de cobertura, digamos, en los turnos y entre turno y turno haya cierto tiempo de distancia, esto también puede pasar. ¿Bien? Bueno, muy bien. Hasta acá vieron conmigo, ahora el próximo tema lo van a ver con Tati, así que las dejo con ellas. Bueno, cualquier cosita vayan anotando las consultas. La próxima clase lo vamos a ver. Espero que estén muy bien. Principalmente cuídense mucho, ¿sí? Ustedes y sus familiares. Nos vemos prontito.